Seguimos entonces con la parte concursal. Le dedicaremos, sí, rápidamente, media hora, más o menos, tal vez menos, ¿sí? Media hora el tema de las incidencias. Igualmente, les aclaro que la primer parte la general aplica para ambos temas, así que esta parte es un poco más breve. Quiero arrancar desde acá, que es la parte en la cual les comentaba que el Código Civil no distingue entre comerciantes y entre comerciantes no comerciantes, materia comercial, materia común. Y esto está alineado directamente con la Ley de Concursos y Quiebras, que no discrimina entre sujetos concursables y sujetos no concursables. ¿Qué pasa? Recuerden ustedes el artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras, que establece quiénes son los sujetos concursables en coincidencia con el artículo 5. Y recuerden ustedes que incluso se puede concursar hasta el patrimonio del fallecido, ¿sí? Con lo cual, vamos a ver sobre ese tema también. Hay una cuestión de parte del derecho concursal que también se jactó siempre de que, como es un derecho que estudia el crédito y el fenómeno del crédito, logró lo que recién se logró ahora, por ejemplo, en nuestro país, que era la unificación de todas las ramas del derecho, del derecho privado, en tanto convergen en el derecho concursal créditos de toda índole. Entonces, al haber personas que desde siempre ejercieron, o sea, al tener que acreditar para presentarse en concurso tan solo el presupuesto objetivo, es decir, que uno atraviesa el estado de cesación de pagos y aparte ser uno de los sujetos concursables, o sea, se apartaba de la materia mercantil desde siempre, o sea, siempre fue objetiva la situación a partir de la cual podía el sujeto hacer uso de esta herramienta, salvo en nuestro antiguo Código de Comercio, versión originaria, ¿sí? Donde solo los comerciantes podían hacer uso de lo que era la quiebra en su momento y el concordato. Pero hoy por hoy, luego de un tiempo, eso se dejó de lado inmediatamente y cualquier sujeto no siendo comerciante podía hacer uso de la herramienta concursal, con lo cual el código en esto está alineado. Las reformas al régimen concursal. Bueno, primer tema que quiero tratar es el tema de la interpretación armoniosa por este diálogo del que hablábamos en la primera parte del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley de Concursos y Quiebras. Es igual, ¿sí?, hay una hipótesis de similitud con la interpretación o el orden de prelación de normas que les comentaba para el derecho societario. Siempre va a estar la ley comercial, la ley especial, que es la Ley de Concursos y Quiebras, por sobre la ley general, que es el Código Civil y Comercial de la Nación. En cuanto al orden de prelación, ley imperativa, ley especial, ley imperativa, ley general, ley supletoria, ley especial, ley supletoria, ley general. Por otro lado, hay una norma tal vez interpretativa para considerar cuando se hace referencia o no a determinada situación en ambos ordenamientos legales. El Código Civil se aplica a deudores in bonis, es decir, en las buenas, ¿sí? Y la Ley de Concursos y Quiebras siempre regula situaciones referidas con un deudor insolvente, ¿sí?, que está atravesando un estado de cesación de pagos. Acá también surge el interrogante de cómo juega la constitucionalización del derecho común en el orden de prelación de normas. Esto es importante, se genera esta duda, ¿no? La interpretación es, siempre va a estar la ley especial, salvo, ¿sí?, que se vulnere algún derecho fundamental o algún pacto reconocido constitucionalmente y a su vez traído por este principio de constitucionalización por el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, los fundamentos del anteproyecto referido ya directamente a la Ley de Concursos y Quiebras. ¿Sí? ¿Qué dice? El respeto por los microsistemas autosuficientes. Esto yo ya se los había comentado y se mantiene respecto de este ordenamiento también. Y expresamente niega la reforma en los fundamentos del anteproyecto, ¿sí?, a la Ley de Concursos y Quiebras. No hay exposición de motivos en el Código, la Ley 26944. Hubo fundamentos por parte del doctor Lorenzetti en el proyecto, en el anteproyecto. Pero hay un respeto y se niega la reforma a la Ley de Concursos y Quiebras, e incluso lo dice la propia ley. Y el Código, sin embargo, posee pocas referencias dentro de todo su articulado, aunque incida directa e indirectamente sobre la Ley de Concursos y Quiebras, como vamos a ver ahora. Esta incidencia la dividí en 7 puntos.
pero son solo 7. Después no se abren más partes generales y partes especiales, con lo cual solo 7. Ni uno menos. Había una película que trataba de este tema. La compatibilización semántica. ¿Sí? Primero va a ser necesaria este tipo de compatibilización y de poder, equilibrar un cuerpo con el otro. Tiene que ver con la terminología y con las remisiones, tanto del Código Civil y Comercial hacia la Ley de Concursos y Quiebras, como desde la Ley de Concursos y Quiebras hacia el Código Civil y Comercial de la Nación. Segundo término, los sujetos concursales. Hoy vimos personas jurídicas privadas en profundidad. Bueno, esto trae ciertos cambios en la propuesta que se relaciona con el artículo 2 de la Ley de Concursos y Quiebras, que habla de los sujetos concursables. Una situación interesante es la del fideicomiso insolvente, que es un supuesto más de liquidación sin quiebra. El desapoderamiento de bienes, las limitaciones y las extensiones a este principio. Más bien hay una limitación. El Código tiende a limitar, ¿sí?, el desapoderamiento. Las acciones de responsabilidad. Acá hay una cuestión interesante respecto del dolo y del acto antijurídico, con las acciones de responsabilidad que surgen de la Ley de Concursos y Quiebras, la alteración al régimen de obligaciones, los contratos y los privilegios, este también es otro tópico que vamos a tocar, y por último las garantías personales en el Código Civil y Comercial, la incidencia que tiene en la Ley de Concursos y Quiebras. Bien, la compatibilización semántica, el primer punto. Sujetos concursables, bueno, ya vimos. El artículo 2 dice que pueden hacer uso de la herramienta concursal las personas de existencia visible. ¿Quiénes son ahora? Personas humanas. También las personas de existencia ideal de carácter privado. ¿Quiénes son ahora? Personas jurídicas privadas. Se amplía el espectro. Acá hay una cuestión a los efectos prácticos de quién se va a presentar, por ejemplo, con un incapaz que sea un sujeto con capacidades restringidas. ¿Sí? Esto de los apoyos no está contemplado dentro de la Ley de Concursos y Quiebras. Ustedes saben que un incapaz se puede presentar a través de sus representantes. Hoy por hoy va a cambiar el representante y esto va a tener un tema de adaptación por parte del juzgador. Las remisiones. Primer punto, el artículo 20 remite al 753 del Código Civil, que es el de caducidad de plazos. El artículo 20 de la Ley de Concursos y Quiebras trata la situación, la continuación de los contratos con prestaciones recíprocas pendientes en curso de ejecución. ¿Sí? Es la posibilidad que tiene el deudor de pedir, solicitar la autorización para que este contrato continúe. ¿Sí? Y bueno, la falta de posibilidad de que el cocontratante imboni se oponga, pero sí que pida la resolución del contrato, vencido el plazo que tiene ese deudor para pedir la continuación. Bueno, en este artículo se hacía alusión o se remitía al 753, en donde se podía intimar al deudor, al cocontratante, inmalis, al cocontratante insolvente, el que incumplió, para que cumpla. Y bueno, hoy por hoy el artículo al que remite, que es el 233, dice exactamente lo contrario. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver. Dice que la presentación en concurso preventivo, la quiebra, no implica el vencimiento anticipado de los plazos. Solo es en la quiebra. En el caso de concurso no implica y deja salvo los derechos de ese acreedor de verificar. Esto, cruzado con el tema contractual, es complicado. Bueno, el 246 no viene al caso porque queda igual. Las remisiones al Código de Comercio. El 243 incorpora la Ley de Concursos y Quiebras al Código de Comercio, son leyes complementarias, hoy está incorporada, no está incorporada, pero sí es una de las leyes complementarias establecida por la Ley 26944. Cuando se refiere a sociedades, la Ley de Concursos y Quiebras, antes eran sociedades comerciales, hoy son sociedades en general, por esto que habíamos visto que la Ley de Sociedades Comerciales se transforma en la Ley General de Sociedades, lo cual es un término que se deroga tácitamente. Bien, las remisiones del Código Civil a la Ley de Concursos en cuanto a la compensación. Bueno, la compensación está prohibida en materia concursal, no se pueden compensar créditos y deudas, ¿sí? Salvo excepciones expresamente determinadas. Bien, en el Código hay una remisión y el Código Civil lo trata en el 930, inciso F.
Y los privilegios los vamos a tratar por separado y son los artículos 241, 242 y 243 de la Ley de Concursos y Quiebras, que luego son adaptados o usados por el Código Civil y Comercial de la Nación. Bien, ¿qué pasa con ya el segundo punto, los sujetos concursables? El concurso preventivo de la masa insolvente, ¿sí? La masa indivisa insolvente. El patrimonio del fallecido, en la Ley de Concursos y Quiebras, puede ser presentado en concurso preventivo siempre que se mantenga separado de sus sucesores. En el Código Civil y Comercial está tratado más técnicamente, que es que los copropietarios de la masa indivisa pueden pedir el concurso y la quiebra, ¿sí? ¿Igual derecho le asiste a los acreedores? Esa es la pregunta, porque es lo que está dicho en el Código Civil y Comercial. Nosotros sabemos, todos, que el concurso preventivo solo es de presentación voluntaria, a diferencia de otros sistemas jurídicos, como por ejemplo el español o el estadounidense, en donde sus acreedores pueden pedir una especie de concurso preventivo para su deudor. Nosotros esta posibilidad no la tenemos. La redacción del 2360 pareciera abrir esta posibilidad, ¿sí? Porque dice que los copropietarios de la masa indivisa, los sucesores en materia concursal, pueden pedir el concurso preventivo o la quiebra del fallecido, de ese patrimonio. E igual derecho le asistiría a sus acreedores, pero luego dice que es en las condiciones de acuerdo a la misma normativa. Y la normativa, que es la Ley de Concursos y Quiebras, expresamente veda esta posibilidad, con lo cual la interpretación mayoritaria ya dijo que los acreedores de la masa indivisa no pueden pedir el concurso preventivo del deudor. Pero sí ya hubo ponencias que dijeron lo contrario, abriendo esta posibilidad, aunque acotada a esta situación. Bien, las personas de existencia ideal de carácter privado, como les decía, son personas jurídicas privadas, son las del 148 que habíamos comentado, que les comenté y enumeré en la primera parte de la exposición. Acá es importante el tema de que se amplía el espectro, ¿y esto qué significa? Que todos los sujetos enumerados en el 148, en tanto personas jurídicas privadas, de acuerdo a lo que establece el artículo 2, va a poder hacer uso de la herramienta concursal o va a poder quebrar. Entonces, habría que ver cómo es la quiebra de un consorcio de propiedad horizontal, por ejemplo, porque es una persona jurídica de las que se llaman necesarias. Esto está ampliamente discutido en doctrina y mucha jurisprudencia, cuando no se les reconocía personalidad jurídica, rechazaban estos pedidos de concurso preventivo, ¿sí? Sin embargo, hoy por hoy y en principio deberían prosperar. Bien, en cuanto a las sociedades, bueno, lo nuevo que se amplía, como les decía, es el nuevo tipo SAU, que también va a poder concursarse. El tema del consorcio de copropiedad horizontal, como les adelantaba, que está tratado en el 2044, ¿sí? Va a chocar con este artículo, que es que la personalidad del consorcio se extingue por la desafectación del inmueble del régimen de propiedad horizontal. Entonces pareciera, o dicen muchos, que solo se puede liquidar, o sea, por decisión, y en realidad esto no necesariamente es así. Pero algunos sostienen que queda excluido por la propia norma. Fideicomiso insolvente. ¿Sí? ¿Qué pasa? El sistema anterior, ustedes saben que en la 24441 decía o disponía en su artículo 16 que la liquidación del fideicomiso insolvente, es decir, aquel fideicomiso cuyos bienes fideicomitidos no alcanzaban para cumplir con las obligaciones asumidas por ese fideicomiso, ¿sí? Debía liquidarse o disolverse de acuerdo al contrato. ¿Qué pasaba? Los contratos no disponían exactamente el proceso, no todos, algunos. Entonces, cuando era privada, la única previsión normativa que tenía era que se pagaba de acuerdo a los privilegios regulados en la Ley de Concursos y Quiebras. Pero primero la liquidación era privada, a cargo del fiduciario, ¿sí? Y a la hora de pagar se respetaba el orden de privilegios de la Ley de Concursos y Quiebras. ¿Qué ley se aplicaba subsidiariamente? Era una incógnita, ¿sí? Máxime cuando ustedes saben que los fideicomisos no son sujetos concursables. Bueno, hubo un fallo conocido, Fideicomiso FIDAC, que ante la solicitud
del concurso del propio fiduciario de que se liquide judicialmente este fideicomiso, se hizo lugar. Y se hizo lugar justamente porque era para traer mayor seguridad a los terceros. Acá hubo un avance. ¿Cómo lo resuelve el Código? Le pone fin a esta discusión. La liquidación, primero por supuesto, y haciendo honor al principio a la prevalencia de la autonomía de la ley de concursos y de la autonomía de la voluntad que enarbola la ley de concursos y quiebras, la liquidación es conforme al contrato y por supuesto el Código Civil y debe ser judicial conforme lo dispone o las normas que establece la ley de concursos y quiebras. Antes a veces se aplicaba la ley de sociedades, o sea, como que era una cuestión discutida. Pero ahora ya dice que si la liquidación del fideicomiso es judicial, debe aplicarse subsidiariamente la ley de concursos y quiebras. Y va a estar a cargo del juez, ¿sí? Va a estar a cargo del juez y pensamos nosotros que seguramente ponga al síndico a cargo de este tipo de liquidaciones, tal como funcionario que conoce la norma concursal, la maneja y auxiliar de la justicia. Bien, el desapoderamiento de los bienes en cuanto a lo que es el patrimonio, las limitaciones. Bueno, ustedes saben que en el Código Civil y Comercial de la Nación se establece expresamente que el patrimonio es prenda común de los acreedores, ¿sí? Entonces, eso está en los artículos 242 y también coincide con el artículo 1 y el artículo 107 de la Ley de Concursos y Quiebras. ¿Cuál es el alcance de esta prenda común y cuáles son los bienes excluidos de la prenda común, tanto en el Código Civil y Comercial de la Nación como en la Ley de Concursos y Quiebras? Bien, todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de las obligaciones y constituyen la garantía común de sus acreedores, con excepción de aquellos que este Código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Esta norma fue aclamada por la doctrina. Nosotros decíamos que el patrimonio era prenda común de los acreedores a través de la interpretación de una nota de Vélez Sarsfield. O sea, realmente esto fue importante y fue un avance. Las limitaciones, ¿cuáles son? Primero, los patrimonios especiales autorizados por ley. Por ejemplo, el fideicomiso, ¿sí? Los patrimonios de afectación. Los bienes afectados al servicio público, ¿sí? Estos quedan por fuera. El poder de agresión de los acreedores no puede afectar la prestación del servicio. No es que quedan totalmente por fuera. Quedan por fuera en tanto afecten la prestación del servicio. Y esto tiene que ver para las ejecuciones colectivas, como así también para las ejecuciones individuales. Y las exclusiones deben ser expresas, tanto en la ley especial o en el código, ¿sí? No se puede limitar el patrimonio como prenda común de los acreedores por vía contractual. El 743, ¿cuál es el alcance? ¿Sí? Son los bienes presentes y futuros del deudor. Hay un principio de igualdad, todos van a cobrar en pie de igualdad, salvo la existencia de privilegios. En el artículo 1 se habla que el concurso produce efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, tiene el mismo sentido. Y el 107, que ya es en materia de quiebra, queda desapoderado de pleno derecho de los bienes de titularidad existentes al momento del decreto de quiebra. Y acá tenemos un paralelo entre los bienes que están excluidos, que no los vamos a enumerar, pero les va a quedar como material, en el Código Civil y Comercial, y cómo se integran con el 108, porque esto ahora debe integrarse. Desapoderamiento de los bienes, bueno, en cuanto a lo que antes era el bien de familia, ¿sí? Hoy por hoy se deroga la ley 14.394, ¿sí? Se cambia o se altera lo que era el sistema de bien que llamamos como bien de familia, ahora es protección de la vivienda familiar única, ¿sí? Y el principio general es que el bien de familia es inejecutable, inembargable, no desapoderable por deudas posteriores a su inscripción. ¿Cuáles son las excepciones a este principio? Es ejecutable, embargable y desapoderable, primero respecto de deudas anteriores a la inscripción. ¿Por qué? Porque el deudor anterior contrató con todo el patrimonio del deudor. Luego de la afectación del bien, o sea, si yo contrato, debo saber que no cuento con ese bien para poder agredirlo y cobrarme mi crédito.
Bueno, y otras excepciones expresamente que estaban dispuestas en la Ley 14.394, que son deudas por impuestos o tasas, gravámenes legalmente constituidos, crédito por construcción o mejoras. Y los puntos a tratar, digamos, en lo que tiene que ver con el bien, con la protección de la vivienda única, son los efectos, el destino del producido, el destino del remanente, la legitimación activa y la subrogación real. El bien de familia de cara a la ley de concursos y quiebras dio lugar a un gran trabajo jurisprudencial. Hay muchos antecedentes pretorianos. Bueno, esos los van a tener en el material, pero tampoco se justifica que nos detengamos en eso ahora. Lo que les hago es una comparación y les explico por qué. En la ley de concursos casi no se trata este tema, entonces por eso es que todo lo que tiene que ver con lo concursal es jurisprudencial, sí, es jurisprudencia mayoritaria. En cuanto a los efectos de la afectación al bien, a la protección del bien, tenemos el no embargo, la no ejecución y el no desapoderamiento. La ley 14.394 eran deudas posteriores. El Código Civil igual, y la jurisprudencia y la ley de concursos igual. Las excepciones a dichos efectos, en la ley 14.394, se los acabo de decir, las deudas anteriores a la afectación del bien, y por otro lado las excepciones expresas, ¿sí? Las deudas anteriores, deudas por impuestos, tasas y gravámenes legalmente constituidos y créditos por construcciones y mejoras. En cuanto al Código Civil, amplía un poco el espectro de las excepciones, pero mínimamente, ¿sí? Pone también la cuota, los créditos por alimentos, ¿sí? por cuestiones que les deben a los menores, y también, las tasas, impuestos y contribuciones, agregar la palabra contribuciones, también los créditos por expensas. Son las únicas modificaciones al respecto. Cuando al destino del producido de la ejecución, en la ley 14.394 siempre iban a cobrarse las deudas anteriores a la afectación más los créditos excepcionados. En el Código Civil era igual, en el Código Civil actual es igual. Y la jurisprudencia decía otra cosa, decía todos los créditos anteriores y algunos, o sea, como que se discutía a quién se le pagaba, por el principio de igualdad que rige en materia concursal, como así también por una cuestión de una teoría que se dice como de la masa, que se crea una masita de acreedores que tienen que cobrarse de ese destino, del destino del producido de esa desafectación. El destino del remanente, la ley 14.394 no lo trataba, el Código Civil dice que vuelve al propietario y la jurisprudencia no decía que volvía al propietario, ¿sí? Sino que volvía al deudor si solo fuese rehabilitado en algún caso o se conformaba una masa separada, en donde cobraban los deudores anteriores, los acreedores anteriores, y se reempleaba el remanente, ¿sí?, para la afectación de otro bien como bien de familia. La legitimación para pedir esta desafectación no se resolvía en la ley. El Código Civil dice que son los acreedores anteriores más los excepcionados, y la jurisprudencia primero dijo que era la sindicatura y luego acreedores anteriores y excepcionados. Y en cuanto a la subrogación real, que es un instituto muy importante que ha incorporado nuestro código, en la ley 14.394 no lo trataba y en el Código Civil dice que la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio. Y acá tienen el desarrollo jurisprudencial en materia de concursos de cara a la ley 14.394 derogada que trata esta desafectación. En cuanto a la inoponibilidad del boleto de compraventa del adquirente de buena fe, ¿qué pasa? ¿Es oponible o no es oponible a la quiebra? Bueno, la ley de concursos y quiebras lo que pide es que sea adquirente de buena fe y que pague el 25% del precio. ¿Sí? Y la jurisprudencia decía adquirente de buena fe, pago del 25% del precio antes del concurso de la quiebra, que el boleto de compraventa tenga fecha cierta y que haya cierta publicidad registral. Y el Código Civil lo resuelve, hace un intermedio entre los dos y tiene que ser el adquirente de buena fe para que sea oponible este boleto, el pago del 25%, fecha cierta del boleto de compraventa y no tiene que tener ninguna publicidad registral. Otra exclusión son los frutos de los bienes de los hijos, porque el Código dice que les pertenecen. En cuanto a la responsabilidad,
las acciones de responsabilidad del artículo 173, que yo se las mencioné también en un punto de la Ley de Sociedades, aquí hay que tener en cuenta, ¿sí?, esta nueva variable del dolo, ¿sí? Responden los representantes, administradores, mandatarios o gestores de negocio del fallido que dolosamente hubiesen producido, facilitado, permitido o agravado la situación patrimonial del deudor o su insolvencia y deben indemnizar los daños causados. Al igual los terceros, pero que hayan realizado actos tendientes a la disminución del activo o exageración del pasivo. Ellos deben devolver esos bienes, restituirlos y aparte responder por los daños. La complicación acá era el factor de atribución, que en estas acciones era el dolo. Y hoy el dolo lo tenemos definido, ¿sí?, en el 1724 como producción de un daño de manera intencional o con manifiesta indiferencia por los intereses ajenos. Esto me interesa que se lo lleven y lo remarquen. Como así también el artículo 1717 de antijuricidad, que es cualquier omisión o acción que cause un daño a otro, es antijurídica si no está justificada. Sí o sí debe haber una causa de justificación. Acá es complicado esta causa de justificación. ¿Por qué? Porque el derecho concursal naturalmente es severo. ¿Sí? Naturalmente es dañino, se apoya en la tesis del mal menor, entonces se sociabiliza el daño. Eso es lo que pasa en un concurso. Siempre voy a estar actuando en desinterés en alguna manera de un tercero, porque no siempre le voy a pagar lo que le debo, sino lo que le puedo pagar, y el orden jurídico dice que no es abusivo ni en fraude a la ley. Es una herramienta también para determinada situación y con fines a que el deudor pueda seguir funcionando como persona y generando riquezas, que es lo que le importa en última instancia al Estado. Entonces siempre hay un desinterés. Acá va a haber una complicación. Por supuesto que la justificación va a ser que tengo una causa de justificación porque estoy cumpliendo, ¿sí?, con la ley y estoy haciendo uso de una herramienta legal que me otorga el sistema jurídico, lo cual es así siempre que la cumpla. Si no la cumplo, tengo más posibilidades de tener que responder. También hay otro tema importante que es la prevención del daño. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una película que era el precrimen, que condenaba el precrimen? Bueno, acá es algo parecido. Si yo tengo que prever como administrador, ¿sí?, que voy a provocar un daño, que lo puedo provocar como administrador y como fiscalizador de esa persona. Y entonces está la posibilidad que se aplique la acción preventiva para algunos casos. Miren lo que dice. La acción preventiva procede cuando una acción o omisión antijurídica hace previsible la producción de un daño, su continuación o agravamiento. Entonces digo, ¿cuál será una acción u omisión antijurídica que provoque un daño a un tercero dentro de un concurso preventivo? Por ejemplo, la no confección de estados contables, la no presentación de las declaraciones juradas en término, el incumplimiento de los aportes previsionales, la infracapitalización societaria, etcétera. ¿Sí? Yo debo prever, ¿sí?, y si el activo es insuficiente para cubrir el pasivo, puedo llegar a ser responsable si yo no preví esta situación. Y esto lo ato a la causal de disolución de las personas jurídicas que tenía que ver con la insuficiencia de bienes para mantener esa persona jurídica, ¿se acuerdan? Bueno, esto se relaciona. ¿Y quiénes van a ser los legitimados para iniciar esta acción preventiva? Los sujetos con interés razonable. ¿Qué es el interés razonable? Veremos, todavía no está definido. Pero seguramente sean los acreedores, los cocontratantes, el síndico concursal desde ya y también los síndicos societarios. La caducidad de los plazos por concursamiento, ¿sí? Esto es lo que les comentaba. Antes decía el 753 y el 572 que puede el acreedor exigir el pago antes del plazo cuando el deudor se hiciese insolvente formando concurso de acreedores y que el deudor constituido en insolvencia y los que representen no lo pueden reclamar el plazo hasta para el cumplimiento de la obligación. Y ahora el 353 dice otra cosa. La apertura del concurso del obligado al pago no hace caducar al plazo, sin perjuicio de los derechos que le asisten para presentar su crédito en el momento de verificar. O sea, esto echa por tierra aquella interpretación que tal vez decía que la presentación en concurso implicaba una caducidad. No, el plazo de la obligación continúa vigente. Lo que va a pasar es que lo que me va a importar a mí en el concurso preventivo, ¿qué es? La causa de esa obligación. A mí me da derecho a cobrar dentro de ese proceso que la causa de mi crédito sea anterior a la fecha de presentación. Entonces, el vencimiento es indistinto.
solo lo es a los efectos de los intereses. Ahora bien, si yo tengo un crédito de causa anterior con vencimiento posterior a la presentación en concurso preventivo, pues entonces ahí tendré un crédito solo por un capital y no por intereses, porque los intereses son hasta el momento de la presentación. Ahora se le suma otra situación jurisprudencial tímida que ha empezado a resurgir, que dicen que solo algunos acreedores van a tener derecho a voto van a votar la proporción de su crédito, a los fines de las mayorías, van a computarle solo aquello que tenga vencimiento previo a la presentación del concurso. Hay cierta jurisprudencia que ya va en esa línea, con la cual, por supuesto, no estoy de acuerdo. Bien, los contratos de término los vamos a pasar porque no estamos bien con el tiempo. La resolución de los contratos por quiebra, está expresamente estipulado en los contratos de agencia, concesión y distribución, y no contempla en estos casos tampoco la posibilidad de continuación del contrato por continuación de la empresa, ¿sí? De la actividad empresaria, de acuerdo a lo dice el artículo 190. En cuanto a los privilegios, expresamente el 2579 del Código dice que se aplica el régimen establecido por la Ley de Concursos y Quiebras a todos los juicios universales, ¿sí? Exista o no cesación de pagos. Se aplica también a las sucesiones. Y el 2580 dice que los privilegios generales solo pueden ser invocados en los procesos universales, sucesiones y concursos, ya sean liquidativos o preventivos. Hay algunas modificaciones mínimas en los privilegios especiales enumerados en el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los enumerados en la Ley de Concursos y Quiebras. Se ayorna el Código a lo establecido en la Ley de Concursos y Quiebras, que en definitiva es más contemporánea que lo que era el Código de Vélez. Antes coexistían dos sistemas de privilegios distintos y ahora hay casi uno, salvo lo que acá les remarco, por ejemplo, los créditos por expensas comunes, a la propiedad horizontal, que es nuevo. Hay un privilegio nuevo sobre los inmuebles de los trabajadores de la construcción respecto de los inmuebles que ellos construyen sobre esos inmuebles. Se suman las contribuciones a los impuestos y tasas. Y luego hay una cuestión del retenedor, que el privilegio se pone antes que el otro, pero esto tampoco tiene gran incidencia. Y los privilegios que están en leyes especiales ya no se identifican por el número, sino por el nombre, lo cual hace que sea más duradera esta propuesta. En cuanto sí al tema de privilegios, que veo que va a haber un inconveniente, es en cuanto a la renuncia y la postergación. La Ley de Concursos y Quiebras permite a los acreedores laborales renunciar a su privilegio, siempre que sigan un procedimiento determinado. Esto no ocurre en el Código Civil y Comercial de la Nación, que dice que el privilegio del crédito laboral no es renunciable ni postergable. Y esto tampoco ocurre en los tratados internacionales que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y que hoy han sido constitucionalizados e incorporados incluso con el Código Nuevo a el derecho común. Las garantías personales, y con esto casi que cierro. Hubo unas modificaciones interesantes en las garantías personales y esto sería bueno que lo recuerden. El tema primero sería la fianza, que es el concepto, los caracteres, las principales notas y la relación con la Ley de Concursos y Quiebras. Sí, es una obligación accesoria la fianza, no vamos a dar acá una clase de garantías, todos estamos sabiéndolo seguramente. Lo importante es que en este concepto se incorpora el incumplimiento como elemento esencial. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque se determina o se le da mayor importancia a la función económica de la fianza. Tiene que haber un incumplimiento particular, es decir, una imposibilidad momentánea. Si hubiese varios incumplimientos estaríamos ya en otro estado. Y respecto al incumplimiento general, que sería ya la insolvencia del deudor, permanencia y generalidad. Lo trata de otra manera, ¿sí? Puede ser un incumplimiento particular, en donde se activa con el incumplimiento una imposibilidad inmediata, o general, y vemos que tiene otro tipo de incidencia. Las clases de fianza, me importa que se queden con que hay una fianza general que está regulada, que tiene que para que sea válida debe comprender obligaciones presentes y futuras, se debe determinar el monto máximo y debe tener un plazo de duración máximo de 5 años. Estas fianzas son muy utilizadas en el mercado y ya cumplían con estas normas. En cuanto al beneficio de excusión, ¿sí? El fiador no puede invocar el beneficio de excusión si el deudor principal se presentó en concurso preventivo o fue declarado en quiebra. No puede.
Esto antes no era así. La subsistencia del plazo, esto es importante, ¿sí? Y tiene que ver con lo que le comentaba de la caducidad de los plazos en líneas generales. ¿Sí? La deuda afianzada vence el día del termo, o sea, el día de su vencimiento, en la fecha de su vencimiento, independientemente de la presentación en concurso preventivo. Entonces, yo al fiador le voy a poder exigir el cobro de esa deuda, de ese crédito para mí, deuda para él, ¿sí? Una vez que haya vencido. Entonces, voy a verificar mi crédito en el principal, sin intereses, y luego le voy a exigir el cumplimiento de la garantía al fiador, siempre que el fiador no se haya concursado, porque normalmente van en tándem, ¿sí? Es concurso que se presentan no en forma conjunta, pero que se regula a través de la norma del concurso del caso de agrupamiento, se presenta el deudor principal y el garante. Acá la situación sería otra, porque ahí sí implicaría un tema. Bueno, las garantías de cumplimiento a primera demanda o primer requerimiento, hay una protección por parte del acreedor abusivo frente a este tipo de situaciones. No es me presento y cumplo. Si te presentás abusivamente, puedo obtener una medida cautelar que impida que vos me exijas el cumplimiento, aun cuando la garantía sea unilateral o a primera demanda. Las cartas de recomendación, ¿sí?, no obligan al otorgante, esto es muy importante, salvo que hayan sido dadas de mala fe o con negligencia, pero le da una seguridad. Y me importaba decirles un tema que tiene que ver con la novación, que es el efecto fundamental de la homologación del acuerdo preventivo. Bueno, no alcanza a las obligaciones afianzadas, ¿sí? Yo a mi fiador como acreedor le puedo exigir el 100%, siempre que no se haya concursado conjuntamente, ¿sí? Pero no es oponible al fiador, ¿sí?, al contrato o al contrato de fianza, el efecto novatorio del acuerdo preventivo judicial homologado. Las conclusiones. Bueno, estas ya son más particulares en materia de concursos y quiebras, que como les prometí lo iba a hacer en media hora, te estoy robando 5 minutos. El Código Civil comparte la ideología, como les decía, de la Ley de Concursos y Quiebras en cuanto a la no diferenciación de los sujetos, ¿sí? Impacta en materia subjetiva y amplía el espectro de sujetos concursables. Hoy por hoy se puede concursar una confesión o una comunidad religiosa. Antes era dudoso, no la Iglesia Católica, ya les digo que es persona pública, pero sí una iglesia cualquiera fuera. Y también el consorcio, o sea, como que hay un montón de situaciones nuevas, como el consorcio de propiedad horizontal. Se judicializa la liquidación del fideicomiso y se aplica subsidiariamente la ley de concursos. El Código Civil protege al tercer adquirente de buena fe ante la quiebra del otorgante del boleto de compraventa. El Código también introduce modificaciones en materia de contratos a término respecto a aquellos institucionalizados. Esto no lo tratamos, pero tienen el material. Y el Código también incide en las acciones de responsabilidad, ampliando las posibilidades de su inicio. El régimen de privilegios se adecúa al régimen de privilegios del derecho concursal. Y en materia de garantía se protege a los acreedores. En tanto, la fianza no se va a extinguir por la novación de la obligación principal a causa de la homologación de un acuerdo preventivo. Esto es muy importante, esto cambió diametralmente. El fiador no puede invocar el beneficio de exclusión ante el concurso preventivo o quiebra del asegurado. Y por último, solo favorece al fiador la subsistencia del plazo de la obligación afianzada, simplemente retrasando el momento del cumplimiento. Por eso que yo pienso que el Código Civil y Comercial protege a los acreedores por sobre el deudor insolvente. Tiene esta dirección. Bueno, muchas gracias. Nos queda ¿cuánto tiempo? 1 hora, ¿no? Un poquito menos. Así que, bueno, en realidad lo que estuve haciendo en este momento fue seleccionando a ver de qué iba a hablar, lo que me parecía más importante de cada tema, porque vamos a tocar algo de títulos valores y de contratos bancarios. Y la verdad que los 2 temas tienen innovación en el nuevo código. Así que, bueno, va a haber filminas que las van a tener, pero por ahí algunas que establecen algún procedimiento, por ejemplo, la parte de sustracción o deterioro de títulos valores, que son procedimientos administrativos, que establecen plazos
más que una novedad de cómo se cuentan los plazos, cuáles son los requisitos para cumplirlo, no va a agregar mucho la exposición a lo que está en el código realmente. Pero bueno, en las cosas que sí que realmente cambian, vamos a tratar de focalizar en eso. Bueno, los valores son muy importantes en la economía contemporánea, nos dan agilidad, nos dan seguridad. Entonces, el primer tema que surgió con esto, el código nuevo los denomina títulos valores. Pero bueno, cuando estudiamos en la facultad eran títulos circulatorios o títulos de crédito. Bueno, se optó por una denominación más amplia que viene del derecho alemán y que ya algunos autores propiciaban. Rillon, Garrigues, Satanowsky, ya les gustaba esta denominación de título valor porque no dejaba fuera a los títulos que no eran representativos de créditos. Scuti prefiere una denominación como títulos circulatorios, pero bueno, eso hace a la circulación de estos títulos, que la verdad que van a ver que mientras expongo hablo de títulos valores y a veces hablo de títulos de crédito, porque bueno, es lo que uno tiene incorporado desde que lo estudió, ¿no? Pero bueno, ahora con el nuevo código se llaman títulos de crédito. ¿Y qué ocurre cuando creamos estos títulos? Se incorpora a un documento, un derecho. Este derecho, el que firma el documento, le incorpora una declaración de voluntad que es irrevocable, tiene incondicionada de carácter constitutivo y con un alcance patrimonial. Y lo coloca al liberador con respecto como obligado cambiario ante el legítimo poseedor de ese título. Como cuando lo estudiamos hace mucho tiempo, ¿cuáles eran las características principales de estos títulos? Era la literalidad. Se literaliza un derecho en el título. Entonces, ese derecho tiene que estar determinado en su alcance, en su naturaleza, y entonces presupone una obligación. Y se puede hacer un análisis activo o pasivo. Beneficia esta literalidad a las dos partes. ¿Por qué? Porque el acreedor no puede exigir otra cosa que lo que surge del título. Y el deudor se obliga, cumpliendo la obligación que surge del título, no puede esgrimir otras defensas ajenas al título. Entonces, se dice que esto es la incorporación, la inserción literal del derecho en el documento. Lo esencial es el título y lo accesorio es el derecho en el contenido. Se asimila mucho al régimen jurídico de las cosas muebles, en el que se presume la posesión de buena fe, presume la propiedad. Aún en estos casos, aún en el caso de robo. ¿Quién es el legitimado? El poseedor del título. La transmisión se realiza conforme a la ley de circulación y hay autonomía. ¿Qué significaba que hay autonomía? Que la adquisición de cada uno de los portadores del título, lo hace como si fuera originaria, en independencia de las relaciones existentes entre el deudor y los poseedores anteriores. Esto beneficia a los terceros de buena fe, porque a partir de la primera transferencia posterior a la emisión, ellos se ven beneficiados porque son portadores de buena fe y van a poder cobrar ese título o ejercer los derechos si no es un título de crédito, ejercer los derechos que le da el título. Eso como se denomina esto adquisición ex novo, como si lo fuera originariamente. La clasificación de los títulos me parece, vamos a hacerla rápidamente. Se clasifican en causales o abstractos, según se tenga vinculación con el negocio original que le da origen, formales o no formales, según tengan que cumplir determinadas solemnidades, al portador, a la orden nominativo, según la ley, los requisitos necesarios para circulación, representativos de dinero, como letra de cambio o pagaré, o representativos de otros bienes, prestaciones de otra naturaleza, como los warrants, cartas de porte, son en serie o individuales, según la forma de emisión, si fuese una forma estandarizada, o son individuales, como un pagaré, o una forma estandarizada serían las acciones. Privados o públicos, según la persona, el carácter de la persona que los emitió, si es una persona pública o de derecho público o derecho privado, y nominados y innominados, según se han sido regulados legislativamente. Bueno, el Código Nuevo, en el artículo 1815, define lo que son los títulos valores y dice: los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación que cada titular y que le otorgan a cada titular un derecho autónomo. Esto está sujeto al artículo 1816, que es el siguiente artículo, que habla de la posesión de buena fe. Cuando tenemos un portador de buena fe que adquirió el título según la ley de circulación, este tiene un derecho autónomo y no le son
oponibles las defensas personales que pueden existir contra portadores anteriores. También el código aclara que cuando el artículo se refiere a bienes o cosas muebles registrables, cuando el código se refiere a bienes o cosas muebles registrables, no se refiere a los títulos valores. ¿Cuándo se entiende que un portador es de mala fe? Cuando al adquirir el título procede a sabiendas que en perjuicio del deudor demandado. La transferencia de los títulos valores comprende los accesorios que están inherentes a la prestación, se transfieren junto al título valor, el pago que el deudor que paga al portador el título valor, si el título fue transmitido según la ley de circulación, queda liberado, excepto mala fe del portador, que pueda probar la mala fe del portador. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando el adquirente del título lo hace a título oneroso, sin culpa grave y conforme a la ley de circulación, está protegido, porque lo que se protege, se tutela, es el crédito. No está obligado a desprenderse de título valor, no está sujeto a reivindicación ni a repetición de lo pagado. Una de las innovaciones del código es la libertad de creación de los títulos valores. Esto no estaba plasmado en ninguna norma legal positiva de carácter general y ahora el artículo 1820 permite que cualquier persona pueda crear y emitir títulos valores en los tipos y condiciones que elija. O sea, que la norma convalida la emisión de títulos valores para la circulación del tráfico mercantil y para el mercado de capitales. Y entonces el emisor tiene la facultad de elegir la denominación del tipo o clase de título, la forma de circulación, las garantías, los plazos, los recates, si el título tiene calidad de convertible o no en otro título y los derechos de los terceros titulares. Eso sí, aclara que solo podrán emitirse títulos valores abstractos no regulados por ley cuando se destinen a ofertas públicas y cuando los emisores sean entidades financieras, compañías de seguros, fiduciarios financieros registrados ante el organismo de Contralor o en los mercados de valores. Después las normas tratan las defensas del deudor oponibles al portador, tiene las defensas personales que tiene respecto al deudor, las defensas privadas del tenor literal del documento o del documento inscripto, porque vamos a ver un poquito más adelante que los títulos valores se clasifican como cartulares, que son más los títulos valores que nosotros conocíamos, y títulos valores no cartulares. Entonces, no tenemos en esos títulos valores un documento en papel, sino un documento inscripto en ciertos registros. Otras defensas son las que provienen de la falsedad de firma, la falta de capacidad o de representación, prescripción, caducidad. Las defensas fundadas en la cancelación del título o en la suspensión del pago por el extravío o el robo del título, y las defensas procesales que establecen las leyes respectivas. Las medidas precautorias, secuestros, gravámenes y cualquier otra afectación, no tienen efecto si no se llevan a cabo sobre el mismo documento cuando estamos con títulos al portador, a la orden, nominativos endosables, o en los registros respectivos cuando son nominativos no endosables o no cartulares. Y si no, estas medidas tienen que anotarse en el registro de la entidad pertinente cuando estamos hablando de estos títulos entraron en una caja de valores o cámara compensadora. Bueno, algunos inconvenientes que trae el código que da soluciones a ciertos inconvenientes en la circulación y en los títulos valores, que hay un artículo que se refiere a partir de 1823, ¿qué pasa cuando en un título valor hay firmas falsas y firmas verdaderas de las personas obligadas? Entonces, son válidas las obligaciones, establece el codificador, de los que tienen las firmas verdaderas. Las otras, obviamente no, pero subsiste la validez de las obligaciones de los demás suscriptores. ¿Y qué pasa si se incumplió el asentimiento conyugal? Bueno, esto es inoponible a los terceros de buena fe en títulos valores nominativos no endosables o no cartulares. Y si alguien invoca la representación que es inexistente o no tiene facultades suficientes, se obliga en forma personal, como si actuara en nombre propio. Una de las diferencias que establece el nuevo código es que antes el decreto 5965 del 63 que determinaba que era responsabilidad solidaria de cualquier interviniente en el proceso cambiario.
Ahora, salvo que haya una cláusula legal expresa o una disposición, la responsabilidad es de los coobligados originales, o sea, del librador y sus avalistas, y no de los demás intervinientes. Se descarta la pluralidad sucesiva de obligados cambiarios derivados de la circulación, con excepción de lo que ocurre para los títulos de crédito, el pagaré, letra de cambio y cheque, que hay responsabilidad solidaria cambiaria directa para todos los que participan en el proceso de circulación. Bueno, los títulos valores, como les dije antes, se dividen en cartulares y no cartulares. Los cartulares son los que conocíamos desde siempre, los que nos enseñaron en la facultad, entonces que a esos necesitamos el documento. Son necesarios para la creación, transferencia, modificación y ejercicio del derecho que esté incorporado. Tienen el requisito de literalidad, y si hay alteraciones en el documento, lo que establece el código es que si se altera el texto, los firmantes posteriores se obligan según el texto alterado y los anteriores según el texto original. Esto me parece novedoso. Y también que los títulos valores que están emitidos como cartulares pueden transformarse como no cartulares cuando ingresan a una caja de valores o a un sistema de compensación bancaria. Pero bueno, a partir de ese momento, todas las transferencias, gravámenes van a tener que estar inscritas en ese registro, ¿no? Porque ya no tienen el mismo carácter que antes. Los títulos valores cartulares pueden ser al portador, a la orden o nominativos. Al portador no se emite a favor de ningún sujeto determinado, ni indica una ley de circulación diferente. La transferencia es con la simple traición y el legitimado es el portador. A la orden está creado a favor de una persona determinada. Se transfiere por endoso, salvo que tenga cláusula no a la orden. En ese caso se transfiere por las normas de la cesión de derechos. No están permitidos los endosos parciales, es nulo, establece el código que el endoso parcial es nulo. Y el legitimado es el el portador según una serie ininterrumpida de endosos que sean formalmente válidos. Establece que tienen que estar en el propio título o en una hoja de prolongación adherida debidamente al título. La responsabilidad del endosante es por el cumplimiento de la obligación incorporada y salvo que haya una cláusula de exclusión de responsabilidad. En los títulos nominativos endosables están emitidos a favor de un sujeto determinado, se transfieren por endoso, pero los efectos respecto de los terceros y del emisor surgen desde la inscripción en el registro. ¿Y quién está legitimado? El endosatario con serie ininterrumpida de endosos. Este podría solicitar la inscripción de su título y ante la negativa del emisor podría reclamar su inscripción judicialmente. Ahora, si los nominativos no endosables, también a favor de un sujeto determinado, pero los efectos es desde la inscripción al registro porque no son transmitibles por endoso. Los títulos valores que denominamos como no cartulares, a raíz de la libertad de creación de estos títulos valores, que establecía en el 1820, el Código establece que cuando por disposición legal o en un instrumento de creación se inserta una declaración expresa de voluntad de obligarse de una manera incondicional e irrevocable, aunque la prestación no se incorpore un documento. Puede establecerse en la ley de circulación. Entonces, esto es lo que llaman los doctrinarios la desmaterialización de los títulos valores. Ya tuvo acogida en la ley de sociedades con las acciones escriturales y bueno, separa el documento, que aún desapareció el documento en su concepto tradicional. El sistema funciona adecuadamente según la ley de circulación. Estos títulos valores no cartulares, cualquier medida cautelar, gravámenes, transmisión de derechos reales, tiene que estar inscrito en nuestros registros especiales llevados por el emisor. Y entonces dice, el cuestionamiento es cómo se legitima al titular para ejercer cualquier reclamo judicial o arbitral, o asistir a asambleas, o otros fines, solicitar una verificación de crédito. Bueno, la entidad que lleva el registro expide un comprobante de los saldos de cuenta y se bloquea la cuenta por 30 días, salvo que el titular devuelva este certificado con anterioridad, entonces se desbloquea. Y en el caso, para asistir a una asamblea, ese certificado produce el bloqueo hasta el día siguiente de la asamblea. En el caso de que puedan expedirse comprobantes de títulos valores que están representados en certificados globales, el bloqueo solo afecta al título valor referido en el comprobante. Todos los gastos son a cargo de los solicitantes. ¿Cómo estamos con la hora? Bueno. El Código Civil establece toda una forma de
refería al deterioro, sustracción, cómo cancelar estos títulos valores o conseguir el duplicado, el nuevo ejemplar en el caso de que lo hayamos perdido, ¿no? La jurisdicción en los títulos valores individuales la da el lugar de pago y en los de que son en serie el domicilio del creador. Cuando un título está deteriorado, el portador tiene derecho a solicitar un duplicado. Bueno, a solicitar un duplicado, pero tiene que entregar el original y tiene que ser identificable con certeza el documento deteriorado para poder emitir uno nuevo. Entonces hay una obligación, establece el código, de los firmantes originales de reproducir su firma en el duplicado. Si se establecían obligaciones a favor de tercero, deben reproducirlas, y habla el código de una atestación notarial de correlación. Yo creo que a lo que se refiere es que el escribano debe comprobar la exacta identidad de los documentos. Si hubiese oposiciones, resuelve el juez, y esto dice el código que se establece por el procedimiento más breve del lugar, ¿no? Un sumarísimo calculo que acá en la provincia. Bueno, cuando las sustracciones de los títulos valores que sean creados en serie, el titular o el portador legítimo debe denunciar el hecho al emisor, como a través de una nota escritura, o nota con firma certificada o nota directa a la autoridad de control, y tiene que abonar los gastos para la publicación. ¿Por qué? Porque se van a publicar edictos para dar a conocer esta situación. Tiene que estar individualizado el título valor, la denominación, la serie, la numeración, la época de adquisición, la fecha, forma, lugar, las circunstancias de pérdida o destrucción, y tiene que constituir un domicilio especial en la jurisdicción. Toda la carga probatoria recae en quien alega a ser tenedor, ¿no? Y haber perdido o sustraído el título. Entonces, ¿qué hace el emisor? Suspende inmediatamente los efectos del título respecto a tercero y entrega una constancia al denunciante. Entonces, el título se encuentra bloqueado, se publican edictos por un día en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación del lugar. Si hay oferta pública, tiene que también haber una comunicación a la entidad donde coticen, una comunicación al órgano de contralor. Bueno, esto vamos a hacerlo más breve, porque son los títulos en serie. El emisor va a extender un certificado después de 60 días de la publicación, va a extender un certificado provisorio. Hay supuestos en los que no tiene que denegar ese certificado provisorio si hay contradicción, o hay una orden judicial en contrario, o aparece un tercero portador de buena fe. Si se deniega la emisión del certificado provisorio, le tiene que notificarlo fehacientemente al denunciante y queda expedita la acción para que sea extendido el certificado o una acción de reivindicación o una acción de daños. Si no, con ese certificado provisorio, el denunciante puede ejercer sus derechos, pero bueno, puede ejercer los derechos y puede cobrar, solicitar la entrega del dinero, pero tiene que dar una garantía suficiente durante un año. Pasado ese año, si el certificado provisorio no pasó un año desde que cobró, se canjea por un nuevo título definitivo y se cancela definitivamente en registros el original. Es decir, que con la emisión de este título definitivo concluye el procedimiento iniciado por el denunciante de cancelación. Ahora, si en el medio, entre el certificado provisorio y el definitivo, se presenta un tercero de buena fe, ¿qué pasa? Un tercero de buena fe que adquirió el título conforme a la ley de circulación. El emisor debe hacérselo saber en forma inmediata al denunciante, que tiene 2 meses para iniciar la acción judicial o caduca su derecho sobre el título valor. ¿Qué puede reclamar? Bueno, el denunciante no puede promover acción de reivindicación si realmente se resuelve que el portador es de buena fe, porque esto la finalidad es dar certeza al tráfico mercantil. Entonces sí podría ejercer la acción de daños contra quien tuviera dolo o culpa que contribuyeron a la pérdida de su derecho. ¿Qué está pasando? En los títulos nominativos no endosables, transcurridos los 60 días desde el último edicto, sin oposiciones ni medidas cautelares, dictadas por juez, el emisor debe extender directamente un título valor definitivo.
voy a hacer alguna breve referencia a la sustracción en el caso de títulos valores individuales. El último portador debe efectuar la denuncia judicial y solicitar la cancelación del título valor. Quien es el legitimado es el último portador. Frente al juez del lugar de pago, tiene que, como en el mismo caso de los títulos valores en serie, tiene que individualizar el título, la circunstancia en que fue adquirido, las prestaciones pendientes, las percibidas y las pendientes, y las circunstancias que causaron la pérdida y la sustracción del título valor. Puede realizar actos conservatorios, solicitar medidas cautelares. El juez ordena la notificación al acreedor del título y también edictos y boletín oficial y por un día, que es acá, y en el diario de mayor circulación del lugar. Entonces, este procedimiento es más sencillo porque si no media oposición, en 30 días se dispone la cancelación y se autoriza el pago de las prestaciones exigibles. Y si las prestaciones no fueron exigibles, se le otorga un duplicado del título valor. Y si media la oposición, el opositor tiene que presentar el título valor y depende si se hace lugar a la acción o no, se le restituye el título valor o se entrega a quien obtuvo la sentencia favorable. También el código prevé la sustracción o pérdida de los libros de registro donde se registran estos títulos valores no cartulares. El emisor es el que tiene que denunciar la pérdida de la sustracción dentro de las 24 horas y frente al juez del domicilio del emisor. Tiene que indicar todos los elementos para juzgarla y dar todos los datos pertinentes. ¿Qué hace? Hay un sorteo de un perito contador y se publican edictos también, pero bueno, acá por el procedimiento es más amplio, se publican por 5 días y en el boletín oficial y en un diario de mayor circulación y también se comunica a la autoridad de contralor del mercado de valores o entidad autorizada. Ante el perito, dentro de los 30 días, se tienen que presentar quienes pretenden derechos sobre los títulos valores y el procedimiento es como la verificación de crédito en los concursos. El juez puede conceder medidas cautelares bajo caución y ordenar definitivamente la confección del nuevo libro de registro donde estaban estos títulos valores no cartulares. Ahora vamos a pasar a la parte de contratos bancarios. Que bueno, con relación a los contratos bancarios, el nuevo código los regula, que antes no estaban regulados de esta manera, y los regula en el libro tercero, dentro del libro tercero de los derechos personales, el título cuarto se ocupa de los contratos en particular y el capítulo 12 de los contratos bancarios. Tiene una parte general, la primera parte está de bien, la transparencia de las condiciones contractuales, las denomina, y los contratos con usuarios y consumidores. Si bien se refiere separadamente a la transparencia de las condiciones contractuales, que serían con todas las personas jurídicas o humanas que contraten con los bancos, cuando se refiere a consumidores, hace más o menos las mismas apreciaciones, pero el consumidor, como se considera que es la parte débil de la relación, lo protege todavía un poquito más, pero es muy similar la regulación, así que la voy a ir hablando simultáneamente. En esta parte general de la transparencia de las condiciones contractuales se hace una sistematización metodológica para el tratamiento de todos los contratos bancarios y establece el código que la aplicación no es solamente a los contratos celebrados con entidades financieras, sino también con personas determinadas por el BSRA, o sea, incluye a las compañías financieras, a las cajas de crédito. Y con respecto a los contratos con consumidores y usuarios, establece expresamente que se aplican las disposiciones de los contratos de consumo a los contratos bancarios. Entonces el código tiene una regulación muy importante del derecho del consumidor y establece que es un contrato de consumo en el artículo 1093 y dice que es el que está firmado entre un consumidor y un usuario final y una persona física o jurídica que ocasionalmente que actúe profesionalmente u ocasionalmente con una empresa o con una empresa prestadores de bienes y servicios que tenga por objeto la adquisición, uso y goce de bienes o servicios para uso privado, familiar o social. También el código establece que las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser interpretadas y aplicadas según el principio de protección del consumidor y todo siempre en caso de duda a favor del consumidor. Toda esta normativa y esta interpretación ya la traía la Ley de Defensa del Consumidor y la jurisprudencia se había manifestado en este sentido. Lo que hace el código es
sistematizarlo, diríamos. Bueno, respecto a las condiciones contractuales, lo que quiere el código es establecer claridad en las condiciones contractuales de estos contratos bancarios. Entonces, tiene que indicar, primero nos referimos a la publicidad tiene que indicar si es una operación de cartera o de consumo, los anuncios tienen que ser claros, tienen que tener la tasa de interés, los costos, los gastos y las condiciones contractuales. Y respecto a la forma es escrita y cada contratista le tiene que entregar una copia del contrato. Respecto a los consumidores y usuarios, lo regulan la publicidad en el artículo 1385, que reitera lo que manifesté recién, pero amplía. Dice que la publicidad tiene que tener un ejemplo representativo. Tiene que establecer la publicidad claridad sobre costos, gastos, comisiones, tasas fijas o variables, si estamos hablando de un contrato de préstamo, costo financiero total, las condiciones, los servicios accesorios como cajas de ahorro para debitar créditos, la duración del contrato. También establece la forma escrita que permite al consumidor, dice, obtener una copia conservar una copia de lo que firmó, que los documentos sean de fácil información y de fácil acceso. Esto ya está también en la Ley de Defensa del Consumidor, la obligación de entregar una copia al consumidor del contrato. Ahora los bancos lo están cumpliendo un poquito más. Si el consumidor no se la pide, no se la dan. Pero bueno, me ha sorprendido algún banco que en el momento de contratar le entregan una copia y le hacen firmar que le entregan la copia, porque después, si no, es muy fácil hacer una denuncia porque no me entregó la copia. Total, la prueba está siempre, el principio protectorio del consumidor. Así que el banco tendría que poder probar que le entregó una copia al consumidor de su contrato. No sé, los que trabajan con bancos sabrán que esas cosas se pierden en los bancos. El legajo, cuando el legajo no está, la constancia no está, desapareció, por más que sea común que la firmen, cuando los abogados les pedimos, bueno, ¿nos das la prueba para el juicio? Sí, pero no hay nada dentro del legajo. Así que, en caso de duda, todos a favor del consumidor. También se regula el contenido del contrato. Todo es claridad de la información. Lo que se está tratando es de dar ¿cómo lo puedo decir? Dar seguridad, puede ser dar seguridad al usuario, pero que el banco no tenga prácticas abusivas con respecto a los consumidores. Entonces, el contenido del contrato tiene que ser claro, tiene que tener, reitera el código varias veces, las tasas, los cargos. Si no especifica la tasa de interés, tiene que especificarla. Si remite a usos, es como a los usos y costumbres o a usos, se consideraba no escrita, que muchas veces remitía a los usos. Y si realmente no dice nada de la tasa de interés, se aplica una tasa residual en caso de silencio, que es la nominal mínima máxima del BCRA a la fecha de desembolso. Esto también, este artículo del 1381 que determina el contenido del contrato, la fuente de la norma es el artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor. Ahí ya se regulaban qué requisitos debían constar en los contratos para las operaciones financieras para consumo bajo pena de nulidad. Cuando en la misma disposición, otro artículo habla del contenido del contrato, pero referido a usuarios sin consumidores, remite a lo que hablamos recién, pero como el fin protectorio es mayor, prohíbe determinadas cosas. Prohíbe exigir al consumidor sumas que no estén previstas en el contrato o que se le cobran cargos y comisiones por servicios que no fueron efectivamente prestados. Entonces, puede estar pactado el costo para un servicio, pero si no se presta no se lo pueden cobrar, no de base le cobramos todos los costos por si lo usa. Y las cláusulas relativas a costos, si no están incluidos correctamente en el costo financiero total, se tienen por no escritas. También en esta línea de protección del usuario y consumidor bancario, establece el código las obligaciones precontractuales. El banco le tiene que brindar información suficiente al usuario para que pueda confrontar las diferentes ofertas de crédito publicadas por el BCRA. Entonces, voy y pido un préstamo al banco. No me lo dan porque estoy en veraz, porque hace 10 años compré un celular en cuotas y no pagué la última, cualquier cosa, porque cualquier cosa, si no está perfecto, los bancos no dan crédito. Tiene el deber el banco de informar la fuente de información por la cual le rechaza el préstamo. Y de forma gratuita e inmediata al consumidor.
Esto la verdad que es muy importante para el consumidor, porque si no, yo he encontrado gente que va pululando por los bancos porque no sabe por qué no le dan el préstamo, supone, y hay gente que no sabe porque no sabe que le quedó un saldo de una tarjeta de crédito, pensó que nunca más se lo iban a reclamar, y bueno, y por ahí no opera con bancos habitualmente, y cuando uno saca un informe de veraz o de Nosis, está en situación 5 por 500 pesos, pero eso es suficiente para que un banco no te dé el préstamo. Entonces, la verdad que si ante el primer banco que le rechaza un préstamo, está bien que esté protegido y le diga, bueno, las causas del rechazo son estas, tenés una deuda, porque así le da la posibilidad de solucionarlo, y no, yo he tenido juicios en que me dicen, ¿por qué? Quiero saber por qué no me da el préstamo el banco. O sea, si yo cumplo, si yo todo. Y bueno, y por ahí en alguna base de datos, porque por ahí sale Nosis y no sale en Veraz, en alguna base de datos figura como deudor por algo que puede ser correcto o incorrecto. Pero bueno, si no sabe, no lo puede superar y arreglar el tema y poder conseguir un préstamo bancario. Respecto a los contratos de crédito, son nulos si no contienen el tipo y las partes del contrato, el monto del financiamiento, el costo financiero total y las condiciones de desembolso y reembolso. A ver, esto establece directamente la nulidad. Pareciera que la nulidad es excesivo, es una respuesta excesiva a si le falta algo al contrato. ¿Por qué? Porque si el usuario necesita el préstamo y me establece la nulidad, tiene que devolver la plata al banco. Entonces, ya la verdad que la opinión de la mayoría es que esto se va, en la práctica ningún juez le va a declarar la nulidad del contrato, sino que de última va a ser como si tratar de subsanarlo, si no se estableció la tasa de interés, que sea la tasa mínima residual, pero siempre a favor del consumidor, del usuario bancario. Bueno, los contratos bancarios que no tienen plazo determinado o superior a un año, la información que el banco tiene que dar tiene que ser periódica y tiene que ser por lo menos una vez al año. Tiene que ser clara, escrita, puede ser por medios electrónicos y el usuario tiene 60 días de recibir la comunicación por escrito para impugnarlo, si no, importa aceptación. Esto no obsta a la impugnación judicial si hay que hacer hay información falsa, porque se estaría violando la buena fe establecida en el artículo 9, como dijo la doctora, o el artículo 10 de abuso del derecho, o el abuso de posición dominante, que está en el artículo 11 del Código Civil. Y también establece en esta parte general que la rescisión, el cliente puede solicitar en cualquier momento la rescisión del contrato, cuando es por tiempo indeterminado, sin penalidad ni gastos, excepto los que se hayan devengados con anterioridad a la rescisión. Bueno, entrando en los contratos bancarios en particular, tenemos el depósito bancario, que es el depósito en dinero, es un contrato de ejecución instantánea, porque la prestación más importante es la que cumple el depositante, más significativa. El código establece que el depositante transfiere en propiedad el dinero y como contrapartida tiene la obligación el banco de custodia y restitución en su contrato, como dije, de ejecución instantánea, y esa obligación de restitución la tiene en cualquier momento a simple requerimiento o si hubiese un plazo, al vencimiento del plazo. Y la forma puede ser un depósito a la vista o puede ser depósito a plazo. En paso de toda la vista, caja de ahorro, cuenta corriente, está representado en un documento, puede ser material o electrónico, y acá hay la disponibilidad cuando son varios titulares, cualquiera puede, aún en caso de fallecimiento de uno de los titulares, puede retirar el dinero, salvo pacto en contrario. Esto está regulado de forma distinta para la cuenta corriente, lo vamos a ver más adelante, pero la ley 21.526 de entidades financieras establece que solo los bancos pueden recibir este tipo de depósitos a la vista. Después está el depósito a plazo, que hay un derecho de remuneración al depositante que deja la plata inmovilizada durante un plazo, siempre que no la retire antes, y el banco le emite el certificado transferible por endoso, salvo que haya un pacto en contrario, entonces se transfiere por las normas de cesión de derechos. Este certificado es un título valor y puede circular, ¿no? Con respecto a la cuenta corriente, ahora tenemos la cuenta corriente bancaria y la cuenta corriente, llama el código, a cuenta corriente solo es nuestra antigua cuenta corriente mercantil.
La cuenta corriente bancaria está regulada en el artículo 1393 del Código y es un contrato, la define como por el cual el banco se compromete a inscribir diariamente los débitos y créditos por su orden, de modo de mantener un saldo actualizado y en disponibilidad para la cuenta correntista y prestar un servicio de caja. Esa es la definición que da el Código Nuevo. No habla de las obligaciones del cuenta correntista. Es que pusieron nada más las obligaciones del banco. ¿Qué tiene que hacer el cuenta correntista? Tiene que mantener los fondos suficientes en la cuenta o tiene que tener autorización para girar en descubierto. Es un contrato de ejecución continuada, plazo indeterminado, de adhesión, puede llevarse por medios electrónicos, mecánicos o de computación. Y después también el código refiere a todas las operaciones que se vinculan con la cuenta corriente, préstamos, apertura de créditos, operaciones de tarjeta de crédito y no solamente con el servicio de cheque. Se diferencia de el Código de Comercio no definía a lo que era cuenta corriente bancaria, sino hacía esta referencia que decía que era de dos maneras, con descubierto o con provisión de fondos. Y bueno, los caracteres del contrato eran los mismos. En la cuenta corriente, ¿cómo funciona? Se acreditan los depósitos, las remesas de dinero, los créditos que otorga el banco y se debitan los retiros del cliente, los pagos de la tarjeta de crédito, los pagos que haga, los gastos, comisiones. Puede tener o no servicio de cheques. Ahora la cuenta corriente, con posible servicio de cheques. Si tiene servicio de cheques, el banco debe entregar los formularios correspondientes. El servicio de cheques requiere su vinculación con una cuenta corriente, pero no, lo contrario no es necesario. O sea, puede haber cuenta corriente sin servicio de cheques. Puede girar el cuenta correntista, puede girar en descubierto, pero por la reglamentación del Banco Central se exige que los descubiertos no tengan un plazo mayor a 30 días, que si no después sean formalizados como créditos del banco al cliente. Con respecto a los intereses, el saldo deudor, como siempre, genera intereses de capitalización trimestral, como lo establecía el Código de Comercio antiguamente, salvo que se convenga otra cosa, y como novedad establece que el saldo acreedor puede generar, de la cuenta corriente puede generar intereses, siendo pactable libremente la capitalización y la tasa. La verdad que es difícil imaginar que sean remunerados, ya que estos intereses, este es el uso del dinero por parte del banco, es lo que le ha sido una fuente generadora de recursos importantes siempre para los bancos. Establece la solidaridad de los titulares de la cuenta frente al banco, independientemente de que sea una cuenta, la orden conjunta o indistinta. No condiciona la norma la solidaridad a la participación de los cotitulares en las operaciones que se registran en la cuenta. Y no diferencia entre si es a la orden conjunta o indistinta. Y lo que mencionaba que era distinto con la parte general es que la propiedad de los fondos son por partes iguales de los titulares. Se presume la propiedad de los fondos por partes iguales de los titulares. Acá debió hablarse de propiedad del crédito porque dijimos cuando hablamos de los contratos que se transfiere la propiedad al banco. Pero bueno, la idea es esa. La cuenta corriente bancaria se aplican las reglas subsidiarias del mandato si el cuenta correntista le hace un encargo al banco de operar en otra plaza donde no tiene sucursal. Si elige el corresponsal, lo elige el cliente, el banco se exime del daño que puede ocasionar. Con respecto a los resúmenes tienen que ser emitidos dentro de los 8 días de finalizado el mes, puede ser por medios electrónicos, ahora son mensuales, antes el código establecía que eran trimestrales, y el plazo de observación es de 10 días, antes era de 5 días. La falta de recepción sin reclamo luego de 30 días presume aceptación, conformidad con el resumen. Esto no quita que uno no pueda iniciar acciones de revisión o rectificación de la cuenta cuando hay errores de cálculos o omisiones. Es lo que estableció el fallo plenario Avant con Banco Torkins ya hace tiempo. El cierre de la cuenta puede ser por decisión unilateral de cualquiera de las partes, previo aviso de 10 días, esto se mantiene en la legislación anterior. Las causales respecto al cliente establece la quiebra, no el concurso preventivo, muerte y la incapacidad del cuenta correntista,
o por quiebra o liquidación del banco u otras causales reglamentarias o convencionales. Y mantiene vedado el cobro ejecutivo del saldo deudor por tarjeta de crédito, que era la operatoria que hacían los bancos, que pasaban el saldo deudor de la tarjeta de crédito a la cuenta corriente y a través de la emisión del certificado tenían un título ejecutivo para ir a la justicia. Y establece la compensación también de los saldos, cuando hay cierre de cuenta, de los saldos de distintas cuentas por cierre de una o más cuentas del titular. ¿Qué pasa cuando cierra la cuenta? El banco debe informar al cuenta correntista el cierre de la cuenta y emitir un título con eficacia ejecutiva. Ese título, ese certificado de saldo deudor, antes era firmado por el gerente, conjuntamente el gerente y el contador. Ahora el código establece que lo firman 2 apoderados del banco. Contiene la fecha de cierre, el saldo y el medio por el cual se informó al usuario el cierre de la cuenta. Una novedad es la responsabilidad expresa bancaria por la emisión indebida de un título ejecutivo. Está expresamente convenido. Yo creo que antes, aunque no estuviese convenido, hay responsabilidad expresa bancaria igual por la responsabilidad profesional de los bancos con estos errores operativos. Y bueno, no hace referencia a la acción de rectificación y revisión de la cuenta corriente bancaria, pero bueno, con el plenario Avant es totalmente aplicable. La prescripción en el 790 del Código de Comercio se aplicaba la prescripción regulada para la cuenta corriente mercantil en forma analógica, que era de 5 años. Bueno, y ahora el código establece el plazo para la acción de cobro del banco, la prescripción de 5 años. Y también establece que las garantías al saldo deudor de la cuenta corriente, que se puede otorgar garantías de prenda, hipoteca, fianza, lo cual tampoco era necesario que lo estipulara expresamente. ¿Cómo vamos? Bueno, nos apuramos. Con respecto a la cuenta corriente, que antes llamamos cuenta corriente mercantil, ahora para el código es la cuenta corriente a secas. Tiene las ventajas que evita el transporte de dinero y los riesgos del cobro, simplifica las relaciones económicas y funciona como un multiplicador del capital, porque permite a la otra parte utilizar los fondos permanentes de la cuenta. Es un contrato bilateral, conmutativo, oneroso y en tu persona, porque es importante la confianza. Las dos partes se comprometen a inscribir en una cuenta remesas recíprocas y a no exigir el crédito hasta que no finaliza cada plazo, que es trimestral, a cuyo vencimiento se compensan, haciéndose exigible el saldo y disponible. No cualquier crédito puede formar parte de esta cuenta corriente, no pueden ingresar créditos litigiosos o ilíquidos o no compensables. El contrato puede tener un plazo determinado, entonces se renueva por tácita reconducción con un preaviso de 10 días, o no tener plazo determinado y las partes lo pueden rescindir en cualquier momento con un preaviso de 10 días. La innovación no está establecida como principio, como estaba en el Código de Comercio, pero puede pactarse. Y el saldo, si ahí viene un acreedor y embarga el saldo de la cuenta, no se pueden aplicar remesas que perjudique al embargante. También acá en la cuenta corriente mercantil se emite un cobro, se puede cobrar ejecutivamente el saldo de la cuenta corriente mercantil y entonces el código ahora prevé 2 formas. Con el resumen de cuenta, con firma certificada del deudor o reconocido judicialmente, o el de resumen de cuenta más un saldo deudor certificado por contador público y debidamente notificado la otra parte en el domicilio contractual. Los resúmenes se presumen aceptados si la otra parte no los observa dentro de los 10 días de recepción. También se establecen intereses, las remesas devengan intereses a la tasa pactada o en su defecto a la tasa de uso y si no a la tasa legal, y pueden convenir las partes la capitalización de intereses. ¿Dónde está? Se incluyen en la cuenta como remesas, también las comisiones y gastos vinculados a las operaciones. Después, voy a dar pequeños lineamientos del contrato de préstamo bancario. Es bilateral, consensual, con prestaciones de ambas partes. El banco se compromete a entregar una suma de dinero, obligándose el cliente a devolverlo y a pagar los intereses en la moneda convenida. No establece un límite en la tasa de interés, el código actual. Después estamos en el contrato de descuento bancario, que es este contrato obliga al titular de un crédito contra terceros, que no tenga plazo vencido, a cederlo a un banco y le adelanta el dinero en la misma especie con deducción de intereses. Acá este es distinto del factoring porque el banco no asume el riesgo de incobrabilidad. El descuento de bancario no es una compra de títulos porque el cliente queda ligado a la operación y responde por el efectivo pago de los documentos descontados.
En el contrato de apertura de crédito, el banco se obliga, a cambio de una remuneración, a mantener una disposición, una línea de crédito con un límite acordado y por un tiempo que puede ser fijo o indeterminado. La obligación del banco es mantener esa disponibilidad de dinero durante el plazo pactado y por eso el cliente paga el monto convenido y después paga los intereses por la parte del crédito que usa. Es lo que la modalidad más conocida es el crédito revolving, que permite al usuario, tiene un crédito otorgado por una suma de dinero, va usando y se le cobran intereses por esa parte que va usando. Cuando paga, se le concede la línea de crédito total y paga intereses por la parte del crédito, por el monto disponible, por lo que usa. Esa disponibilidad no es embargable ni compensable. Bueno, el contrato de cajas de seguridad, que a mí me gusta, el contrato de cajas de seguridad no está definido, pero se le aplican, al contrato de caja de seguridad se le aplican las normas de defensa del consumidor en cuanto a la invalidez de las cláusulas exonerativas de responsabilidad y a la prueba del contenido de la caja de seguridad en casos de robo o hurto. El Código Nuevo no lo define, solo establece obligaciones de las partes. ¿Y cuáles pueden ser las obligaciones del banco? Tiene que custodiar los locales tienen que tener determinadas ciertas prestaciones para otorgar seguridad. ¿Por qué? Porque tiene que asegurar en la integridad del contenido de las cajas. Dice la norma, conforme los pactados y las expectativas creadas en el usuario. Esa frase de ¿qué expectativa tenemos cuando vamos a contratar una caja de seguridad? Que no me roben. Así que el banco responde siempre por robo o hurto, salvo casos de fuerza mayor. Son cláusulas nulas las cláusulas de exhibición de responsabilidad de los bancos, pero sí es válida, que esto es una verdad, la cláusula limitativa de responsabilidad, hasta un cierto monto, siempre que el usuario haya sido debidamente informado y que esa limitación no desnaturalice la obligación. A ver, si yo le voy a poner que la limitación en un monto bajo de 5.000 pesos, 10.000 pesos, desnaturaliza. Esa no sirve, esa va a ser considerada por un juez como una cláusula de exoneración de responsabilidad. El Código establece la libertad de prueba en el contenido de la caja. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si alguno tuvo un juicio de caja de seguridad, es muy difícil probar lo que había en la caja. Entonces, la prueba es la mayoría en base a presunciones. Y los jueces le hacen lugar porque saben, no pueden exigir al usuario una prueba inequívoca, porque no hay forma. Entonces se van, la tarea del abogado, de quien reclama esto, la verdad que tiene que ser muy creativa y tratar de demostrar qué había dentro de esa caja de seguridad, qué operaciones hizo la persona. Pero, por ejemplo, a veces dice, leí un caso que dice, había, $20.000 de mi primo. Bueno, pobre el primo se quedó sin los $20.000 porque ese juez no se lo reconoció. Ahora, si justo había hecho una operación de venta de un terreno y se probó que ingresó en la caja ese día o el día siguiente, se presume que el dinero estaba ahí adentro. La norma autoriza al banco a la apertura por falta de pago y establece todo un procedimiento, que este procedimiento en realidad es lo que los bancos tenían pactados en los contratos, hay que informar debidamente y al domicilio que tenían en el contrato, no a otro, al usuario para que se presente a buscar los bienes de la caja y a pagar lo adeudado. Si esto no lo hace, dentro de los 30 días se abre con un escribano, todos los contratos de caja de seguridad dice que los gastos corren todos a cargo del usuario, porque tienen que romper la caja, el escribano, son bastante saladitos. Se abre el contenido de la caja y lo conservan durante 3 meses. Ahí el escribano generalmente hace un acta. He tenido un caso en que se abrieron 3 cajas y se confundieron los contenidos de las cajas, así que el juicio fue muy divertido, salvo porque el que se llevó los dólares del otro estaba chocho y no los devolvió, por más que fue condenado. Porque los bancos esto no quieren que se sepa. Entonces no fuimos ni a cámara, pero hubo uno que se llevó los dólares del otro y nos veíamos todos en las audiencias. Fue divertido, salvo para el que perdió la plata. Pero el banco termina haciéndose cargo de estos temas porque es responsabilidad profesional, es responsabilidad agravada. Así que después si en el caso, se abre la caja, se hace el acta con el escribano. Ahora el código dice que tiene que estar 3 meses, mantener los bienes, y si no los puede subastar. Y si lo subasta, se cobra del monto recuperado, y si hay un saldo, lo tiene que consignar judicialmente.
solamente se exime responsabilidad del banco por caso fortuito o porque vicio propio de las cosas guardadas en la caja, que obviamente no puede responder por ello. La jurisprudencia ha dicho que la obligación del banco es una obligación de resultado, en el sentido de que obliga a mantener incólume la caja de seguridad y la inviolabilidad de su contenido. El incumplimiento del banco genera una responsabilidad objetiva, eso es coherente, en toda la jurisprudencia está establecida así. ¿Cómo vamos? Vamos. Otro contrato es el de custodia de títulos, establece obligaciones a cargo de las partes. El banco asume, a cambio de una remuneración, de un pago de una comisión, la custodia de títulos en administración. Entonces debe proceder a su guarda, gestionar el cobro y ejercer la tutela de los derechos inherentes a los títulos. Por ejemplo, asistencia a asambleas, realizar trámites, obtener nuevas acciones en su caso. Pero bueno, el usuario debería otorgarle instrucciones al banco, pero si el usuario, el contratista no le dio instrucciones al banco, esto no lo libera de responsabilidad, establece el código al banco. Tiene que ser los derechos del titular de los títulos con mejor interés del cliente. Es un caso de responsabilidad. Y bueno, ¿y qué pasa con esos títulos valores? El contratante puede facultativo autorizar al banco a disponer de ellos, pero con condición de después el banco entregue otros de igual género y condición, y si no es posible, la entrega de la suma de dinero equivalente. Es un contrato oneroso, por el cual el contratista tiene que pagar el costo, ¿no? Y creo que es el último. Sí. El último es el contrato de factoraje o factoring, que es un contrato bilateral, es un contrato oneroso, por el cual el banco cobra una comisión y es consensual, de adhesión como la mayoría de los contratos bancarios, formal, y la forma es por escrito. No se encontraba tipificado en el Código Civil, la ley de entidades financieras lo reconocía. Y bueno, establece que es cuando una persona, que en este caso es el banco, actúa como factor, se obliga a adquirir por un precio los créditos originados por el giro comercial de la otra, que es el factoriado, pudiendo otorgar un anticipo de tales créditos. Los riesgos de la insolvencia, en general puede o no asumirlos el factor. Generalmente se pone un tope, el banco asume el riesgo hasta un cierto tope. Se incluyen la mayoría, todos o parte de los créditos, pueden ser actuales o futuros, y debe notificarse al deudor cedido para que conozca quién es el nuevo titular del crédito. Se pueden constituir garantías a favor del factor o a veces lo que hacen es retener un porcentaje del dinero anticipado. Generalmente la financiación del crédito abarca un 80 o 90% de las facturas que son cedidas en el contrato y un 10 o 20% restante se constituye en forma de garantía. Bueno, listo, nada más. Justo, ¿no?